Hola, hola. Pues bueno, live más, no sé, anunciado del año y que por algún otro motivo llegaba a cancelar. Es mi historia de explantación. También me preguntaron que qué es eso de la explantación, entonces mientras que se van conectando voy a ir explicando. Explantación es cuando te sacas algo del cuerpo. En mi caso fueron las prótesis mamarias que tenía desde el 2008, más o menos a mis 20, me hice la operación en Venezuela y desde hace algunos años para acá, por varias razones que quiero comentar en el video, decidí hacerme esta operación. Tuve que esperar mucho tiempo porque estaba pasando un proceso de lactancia y finalmente en febrero de este año todo se alineó para que yo lo pudiera hacer. Toda mi experiencia también está muy basada en mis propios procesos personales. Sin embargo, yo espero que ponerlo aquí nos ayude a reflexionar y autoindagar las decisiones que estamos tomando, los pulsos que vienen de la intuición y cómo los estamos escuchando, ¿no? Y que en nuestro panorama nos están diciendo, o sea, que en nuestro contexto está sucediendo, que desde adentro el cuerpo pulsa, la intuición pulsa y el deseo pulsa por hacer algo. Yo creo que eso es como el objetivo que tengo con este live, no que tomen como escrito en piedra lo que a mí me sucedió, sino todo lo contrario, que se puedan indagar internamente si están queriendo tomar esta decisión. Pues bueno, como esto va a quedar grabado, voy a comenzar y si se van uniendo, pues me pueden dejar sus preguntas. Igual si ves este video en diferido, me encantaría leerte y saber qué opinas, cuál es tu proceso y cómo lo estás viviendo, si es el caso de que estés pensando en hacerte esta cirugía. Ok, una de las preguntas que me dejaron es ¿por qué tomé esta decisión? Pues bueno, como ya les comentaba al principio, yo me hice esta operación en el 2008. Tendría como 20 años, estaba en la universidad. En mi país era algo que todo el mundo hacía, era una operación de rutina. De hecho era tan de rutina que tú entrabas en una sala de espera con tu batica de quirófano, te metían en el quirófano y a las 2 horas o algo así te estaban esperando afuera tus familiares y te ibas en carro ahí mismo para tu casa. Y así como yo, ese día entraron más de 20 personas. Entonces la verdad es que era una cirugía de rutina que no se tomaba con tanta seriedad. Por supuesto que lo hice con el deseo de verme más linda. En aquel momento, bueno, yo ahora veo mis fotos y no entiendo por qué no me sentía linda, pero en aquel momento yo sentía que este cambio iba a cambiar mi cuerpo. Yo había perdido mucho peso en ese momento, entonces como que también había perdido los pocos senos que yo sentía que tenía. Y mi mamá me lo ofreció y yo lo tomé porque lo veía como algo normal. Ya todas mis amigas se habían hecho esa cirugía, así que era como algo rutinario. A partir de mudarme a Europa y empezar a ver el contraste cultural, me empiezo a dar cuenta que mis tetas enormes que cabían en toda la ropa fabulosa en Venezuela dejaron de caber en la ropa europea y empezó a representar un problema para mí, desde comprar traje de baños hasta comprarme ropa que yo me sintiera cómoda. Cosas que en Venezuela quizás eran cotidianas en la ropa, que quizás mostrar mucho, aquí se sentía un poco vulgar, o así me sentía yo, y empecé a no tener cómo vestirme sintiéndome cómoda. Fui mamá, ya mi hijo mayor tiene 8 años y antes de ser mamá pasé un primer año de limpieza de tóxicos. Entonces había empezado a ser vegana desde antes de mudarme de Venezuela, pero bueno, estaba como mucho en el tema del veganismo, de no colocar químicos en mi cuerpo, de no usar maquillaje, cremas con perfumes, etc. Y bueno, también estaba en el polo de lo radical con esto del veganismo y los tóxicos. Lo único que yo tenía que no era mío entonces eran las prótesis mamarias. Entonces todo lo que pasaba en mi cuerpo yo se lo asumía a las prótesis mamarias. Y empecé a tener como este desagrado con mis senos, el tamaño de mis senos y con este agente externo que estaba allí. Di lactancia exclusiva hasta que mis hijos tuvieron el mayor, hasta que tuvo 4 años, salí embarazada del menor y di lactancia exclusiva por 2 años más, es decir, 6 años de lactancia. Esto quiere decir que desgasté esta zona de mi cuerpo, ya yo no quería que nadie la viera, que nadie la tocara, ni yo misma. Pasé por 2 sustos de mastitis, digo sustos porque no llegaron a ser mastitis, gracias a grandes personas que me recomendaron cosas naturales que me ayudaron muchísimo, y no solo cosas naturales, sino que me ayudaron emocionalmente a ver qué pasaba con mis ductos mamarios.
Desde que empezó esto de la mastitis, uno de estos sustos me dio en China, en donde cero sabían de prótesis mamarias. Me empezaron a asustar diciéndome que yo no podía lactar si tenía prótesis. Terminé hospitalizada con fiebre. Total que al final recurrí a estas magas curanderas y ellas me ayudaron a poder salir del meollo del asunto en este viaje a China, que además tuve turismo hospital. Que desde ahí empezó como a crecer esto de, bueno, y yo de verdad necesito este plástico en mi cuerpo. Quizás este plástico en mi cuerpo es el que me está dando las inflamaciones, porque desde muy chiquita, sí, sufro del estómago, pero las inflamaciones en el abdomen eran cada vez más frecuentes y cada vez más dolorosas. Resultó que tras todo un trabajo me di cuenta que tenía giardiasis, tuve que hacer un trabajo increíble de desparasitación, y no es que ya no me inflamo, todavía me inflamo, pero me inflamo menos. Y entonces yo se lo adjudicaba a las prótesis. Entonces yo era, todo lo que me pasaba eran las prótesis mamarias, porque era lo único que no era natural en mi cuerpo y era lo único que yo no estaba abrazando con amorosidad. Cuando terminé de hacer la segunda lactancia, porque además mi segundo hijo no fue planificado, cuando yo se suponía que cuando terminara de lactar al primero iba a empezar a buscar cirujano para sacarme las prótesis, pero me llegó de sorpresa el segundo y abracé la lactancia por 2 años más. Cuando fui a averiguar, me dijeron que para poderme hacer la explantación tenía que tener 1 año sin haber lactado. Y entonces, bueno, comencé el proceso, hice mi duelo de la lactancia, fui yo la que decidí dejar de lactar. Como explicaba hace un momento, ya me sentía como que esta zona de mi cuerpo estaba desgastada y que yo necesitaba tenerla para mí. Y el día que cumplí el año, pues me senté a ver cuentas, me senté a ver qué médicos podía ir para hacer la explantación, pregunté a amigas que ya se lo habían hecho. Mi gran miedo con la explantación, y creo que es el miedo de muchas que se han acercado a mí con este tema, es que me van a quedar las tetas vacías, me van a quedar las tetas caídas, me voy a ver fea, porque, ok, la mayoría estamos ok con no tener el volumen de las prótesis mamarias, pero no estamos cómodas con que nos queden unas tetas que miren al piso y que se vean todas caídas. O sea, no estamos de acuerdo con quedarnos sin las prótesis y quedarnos feas. Entonces, bueno, este es el trabajo de la reconstrucción, que no es lo mismo que simplemente explantarte. Sobre todo es importante una reconstrucción si el tema de la belleza es importante para ti, y aquí no estamos para criticar, ¿no? Entonces, si el tema de sentirte bien con tu cuerpo implica que tú veas tus tetas y te gusten, pues tú necesitas una reconstrucción. ¿De qué va la reconstrucción? De que te sacan las prótesis, te reafirman. En mi caso yo tenía mis mamas ya caídas por la lactancia, aunque no se notaban porque era muy cómico. Yo tenía las prótesis en donde van, o sea, no muy arriba, pero donde estaban, pero mi pezón ya estaba mirando hacia abajo porque ya todo el tejido se había caído, natural de la edad que tenía y de las lactancias que había tenido. Entonces, la reconstrucción implica que no solo te saquen las prótesis, por eso es más costoso el procedimiento y es más largo el procedimiento quirúrgico, sino que además de sacarte las prótesis, entonces te quiten parte de la piel y te reafirmen, es decir, las teticas te queden paraditas. Yo opté por esto porque me daba un pánico horrible quitarme 405 cc, que era lo que yo tenía, y que eso me quedara vacío y mirando para abajo. Entonces, cuando fui al primer médico aquí, porque bueno, la lógica es, bueno, en Chipre, que está mi familia, que estoy aquí local, pues me di cuenta, 1, que era muy costoso la reconstrucción, 2, que el médico me pedía 2 cirugías, primero sacarme las prótesis y después a los 2 meses hacerme la reconstrucción, y yo no iba a pasar por quirófano 2 veces. Y lo tercero era que yo no tenía confianza de que aquí, que apenas ahorita se está haciendo una moda esto de hacerse cirugía plástica, este médico tuviese la experticia de dejarme bien. Entonces empecé a averiguar y tengo una prima que trabajaba en una clínica, Dorsia, el conjunto de clínicas se llama Dorsia, está en España, y viendo que tenía una tribu maravillosa, que terminó siendo muy maravillosa, decidí irme hacia allá. Irme a Madrid implicaba salir de la rutina, implicaba salir de la maternidad, implicaba concentrarme en mi proceso, y eso me ayudó muchísimo. Entonces todo fue saliendo, fueron saliendo los recursos, fueron saliendo las maneras en donde me iba a quedar,
la red de ayuda que necesité en ese momento, y todo se fue como encajando. Es así como cuando tú dices que las cosas son para ti. Entonces, bueno, en este proceso de viajar todo fue muy rápido. Me hicieron la cita por internet. Hubo un espacio que tenían para la semana siguiente. Yo dije que sí, porque el próximo espacio era ya después del verano, porque una de las cosas que recomendaban era que nos hiciera la cirugía en verano, porque con el calor, con los puntos, con las suturas y tal, era mucho más incómodo. Entonces, bueno, yo dije sí, me lancé a la aventura, aparté mi puesto y me fui y me hice los postoperatorios el día que llegué, y a la semana siguiente ya estaba en quirófano. Reflexión de lo que simbolizan las mamas en una mujer. Acabo de salir de una clase de mamas y entonces lo tengo súper fresco. Estoy haciendo un curso de ginecología arquetípica. Y una de las cosas que dice esta maga de la vida, que a mí me ha sacado de muchas cosas emocionales y muchas crisis, es que las mamas nos remontan a la infancia y nos habla de la ternura y de cómo recibimos ternura en ese momento y cómo la recibimos ahora. Crecimientos de las mamas exacerbadas entre el primer sexenio y el segundo sexenio de vida, pues habla de cosas que están pasando en el hogar. Te la compro, eso me pasó a los 15 años, de no tener mamas, de repente empecé a tener la misma talla que tenía con los silicones, con los implantes, los llegué a tener a los 15 años. Y después perdí mucho peso y volvieron a ser unos limoncitos muy chiquitos. Entonces tenía estrías, lo que hizo que cuando me pusieran los implantes no se notaran las estrías, porque ya tenía todo el espacio, digámoslo así. Entonces, ¿qué representó para mí simbólicamente? Y esto ya es un análisis fuera del curso, porque lo que quería traer del curso es que a mí no me gustan los enfoques radicales y no me gusta satanizar. Y una de las cosas que me dio esta clase fue: si hay una mujer que se siente inconforme con su cuerpo y con su imagen, específicamente con sus mamas, y ella resuelve esa inconformidad a través de una operación quirúrgica, pues bien por ella, porque ella va a dejar de mandarle inconscientemente mensajes a la hipófisis y mensajes a sus hormonas para que hagan cosas en los senos. Entonces, si yo lo resuelvo a nivel físico, a nivel de imagen, pues nada va a suceder en esa zona. Entonces, no satanizo las operaciones, no satanizo que te quieras poner prótesis, pero en mi caso ya yo no lo quería más en el cuerpo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo a nivel de mi psique? Y esto sí ya es mi historia personal. Yo estaba teniendo un descenso del útero. Y un descenso del útero representa que ya yo no puedo sostener el nido, no puedo sostener una situación. Y cosas que me estaban siendo sumamente pesadas en mi vida eran la maternidad, desde la forma y la perspectiva en la que yo la estaba viviendo. Porque no fue solo tener 2 hijos, un emprendimiento, sino que después del segundo hijo tuve un accidente y me fracturé el hombro, el descenso uterino, fueron pasando cosas que era como ya esto es insostenible en mi cuerpo y afuera. Y el cuerpo habla de cómo nosotros estamos viviendo el contexto de vida. Entonces, bueno, para mí era pulsaba muy fuerte el hecho de poder hacerme esta cirugía. Entonces, lo que para mí representaba no tener esas prótesis implicaba también un reajuste de mi imagen. Yo no sabía cómo me iba a sentir después de las prótesis, que como vengo comentando, para mí todo lo malo tenía que ver con las prótesis: el dolor de la cervical, una condición del sistema inmune que tengo que se llama granuloma anular, las inflamaciones. O sea, yo todo se lo adjudicaba a esto, pero en realidad era mi inconformidad con el cuerpo de verme con esas tetas que ya no me gustaban tan grandes. Entonces, cuando salgo de cirugía, cuando puedo ver mis senos, digo, wow, qué ligera me siento. Es lo primero que pienso. Entonces, para mí esto representaba también dejar de darle de mamar al mundo y empezar a recoger esa energía para mí. Era dejar de maternar afuera y empezar a maternarme yo, pero seriamente. Claro, ya mis crías tenían una edad en la que podían tener cierta independencia de mí. Entonces fue un poco radical este corte, puede ser, pero me ayudó con mi imagen y me ayudó también a reorganizar temas familiares. Con esta cirugía también tuve que caer en cuenta de cosas que yo no quería ver, de cosas que mi cuerpo me venía diciendo, y fue como una integración.
Primero fue recuperar a la doncella que se colocó estas prótesis por ser aceptada, por sentirse bonita, cosa que la verdad es que no cambió mucho. Después de que me las puse me seguía sintiendo igual. Y lo segundo es que al resignificar esa doncella, yo también resignifiqué mi forma de estar viviendo la familia y la maternidad biológica y creativa. Entonces fue un espacio de cambio muy, muy grande. Todavía estoy en el proceso de internalizar qué es la ternura para mí y cómo quiero o me dejo recibir ternura, porque esta es la zona de los abrazos. Entonces estoy dando aquí varios tips de autoindagación. La ternura, cómo la recibo, cómo la expreso. Esto de dar alimento hacia afuera, emocional, físico, espiritual, y como yo también recuerdo esa energía para mí, ¿no? Spoiler, yo tengo la luna en Cáncer, pues esto es un trabajo de vida para mí, ¿no? El cuidarme, dar afuera, dar y recibir en coherencia y en equilibrio. Ajá, esto es con el tema de las mamas. Todo lo que simboliza nuestro cuerpo femenino tiene una representación en la psique, entonces nada es tan literal. No es solo cómo yo me veo, qué tan a gusto o disgusto estoy, sino que a veces cuando el cuerpo habla y el pulso y el deseo de querer hacer algo habla tan fuerte, nos está hablando de cambios de la psique que probablemente no lo tenemos consciente porque la psique habla en un lenguaje inconsciente. Y entonces el cuerpo cuando lo avisa, cuando lo anuncia, cuando el deseo es muy grande, quiere decir que tienes que abrir espacio para que te caiga la noche en cuerpo y puedas entender qué es lo que está sucediendo en ese 90% que no vemos, que es el inconsciente. ¿Cómo fue mi recuperación? Fue otra de las preguntas que me dejaron. Bueno, cada cuerpo es distinto. Yo debo decir que todos los procesos por los que yo he estado, quirúrgicos y mis partos, todos han representado una gran cantidad de sangre. O sea, mi cuerpo, cada vez que entra en quirófano, hay una gran cantidad de sangre. Entonces, mi recuperación fue lenta. Fue lenta por dos motivos. Cuando yo empecé a integrar qué estaba pasando en mi contexto familiar, yo empecé a querer no volver en ese momento, porque yo necesitaba integrar y ir decidida a qué era lo que yo estaba sintiendo, cuál es ese nuevo orden que yo quería instalar y qué era lo que iba a pasar a nivel familiar. ¿Qué sucedió? Que cuando me pusieron los drenajes, que generalmente los drenajes duran una semana porque están al vacío, yo seguía generando y generando sangre. Entonces el médico tuvo que hacerme extirpaciones manuales de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que duele. Duele muchísimo. Y como tenemos esta dualidad de placer y dolor, obviamente después de que le extirpaba y me dolía la vida, yo sentía cierto placer porque sentía alivio. Entonces tuve que ir con él a un hospital en donde él estaba haciendo guardia, tuve que ir a la misma clínica, tuve que ir muchas veces de emergencia cuando todo parecía estar bien y todo parecía estar cerrando bien. Me pasó que estando en un restaurante vestida de blanco, pues tuve que salir corriendo porque me empezó a sangrar chorros y chorros los senos. ¿Era un seno? No, eran los dos. Entonces cuando uno cerraba, el otro se abría. Me tuvieron que abrir un punto manual también con algo que no me acuerdo cómo se llama, pero que lo odié para toda la vida, y extirparme hasta que toda esa sangre saliera. ¿Por qué? Porque esa sangre no se podía quedar adentro. ¿Qué fue el simbolismo de toda esta sangre que salía y no paraba? Era esto de la regeneración. Cuando nosotros tenemos una herida, segregamos más sangre para que los tejidos se vayan regenerando. Entonces, por una parte, había algo interno, transgeneracional, inconsciente y emocional que yo necesitaba regenerar con este paso que estaba dando. Esta entrega desmedida hacia afuera también estaba representando, esto estaba representando un corte en mi vida con esto de entregarme de la manera en la que me estaba entregando. Entonces, esta parte fue dolorosa, dolorosísima. Y quiero decir que yo tengo alta resistencia al dolor, es decir, que para alguien que no tenga alta resistencia al dolor, esto duele mucho. Llegó un momento en que yo hasta me paré de la camilla y se me fueron los tiempos. Entonces, la recuperación que implica tener una red de apoyo es importante. Y esto me lo preguntaron cuando fui a Florida y lo vuelvo a decir aquí. ¿Qué tienes que considerar para hacerte este procedimiento? Tener una red de apoyo. Lo masculino es importante, pero lo masculino cuida
hasta cierto punto, resguarda hasta cierto punto. Yo estoy muy agradecida de lo masculino que resguarda el espacio, lo masculino que representó Miguel al quedarse con mis hijos aquí y cuidarlos, y que yo estuviese tranquila en mi proceso. Y lo masculino que me atendió allá en Madrid también fue importante en el proceso, porque me hizo sentir de alguna forma cuidada cuando necesité ese masculino. Pero lo femenino fue esencial. Yo la verdad es que debo decir que cosas que agradezco este año es la red de amigas que tengo y cómo me demostraron su apoyo incondicional en un proceso emocional, psíquico, espiritual y físico que estaba viviendo en ese momento. Que me cayó de anillo al dedo y que fue un regalo de la vida y un regalo de los ángeles que yo nunca tendré como pagar y quizás no lo tengo que pagar y simplemente tengo que aprender a recibirlo, es el hecho de que mi amiga, mi socia, mi hermana de vida, Luisana, se haya ido todo ese tiempo conmigo. Ella estuvo en quirófano, fuera de quirófano, dormía conmigo, se levantaba conmigo, me ayudaba a bañarme, me ayudaba con la comida. Y a ver, persona que es difícil con la comida soy yo. Entonces lo primero que agradezco en mi vida es haberla tenido en todo ese proceso, porque no fue solo cuidarme físicamente, fue también que es que no me dejo cuidar, tengo ese otro pequeño problema. Entonces ella también tuvo que lidiar con ese yo no dejarme cuidar y hacerlo desde el amor y a veces desde el regaño, porque bueno, tengo ese pequeño problema. ¿Qué otra cosa hizo Luisana? Me escuchó durante todo ese tiempo, mis loqueteras, mis ansiedades, porque ¿qué pasa conmigo? También, que tengo mucho fuego y esto de estar inactiva no se me da bien. Entonces, tener que ir a la pausa era un jalón de oreja o un jalón de pelo que me tenía que hacer Luisana para que yo pudiera atender la recuperación. Y sin embargo, pues bueno, obviamente yo soy adulta y tenía que lidiar con las consecuencias de no llevar el reposo tal cual como debí llevar el reposo. Mi roommate, donde me quedé, por favor, o sea, fue lo más maravilloso que me haya pasado, que me hayan abierto las puertas de una casa en donde yo me sentía como en mi casa, fue como, o sea, vida, no, diosa, soy la favorita de la diosa. La persona que me recibió, Lisette, es una gran amiga también, con la que hice pijamadas, que me cuidó, que me llevó para el médico, que me hizo reír, que desde su luna en Virgo también me hacía entrar en la realidad. Yo me sentía no solo protegida, cuidada, o sea, en un espacio seguro es poco. Yo estaba súper consentida. Y además de eso, tuve otras amigas que se fueron ofreciendo a llevarme comida. Joana me llevó unas grandes bandejas de comida deliciosa, me llevaron dulce, me llevaron postre. Yo empecé a salir porque no aguantaba estar en la casa, lo debo admitir, y en ese salir también mis amigas me llevaron a comer, a hacer cosas que no representaran como gran actividad física, pero que yo me pudiera distraer. Por eso es que en varias cafeterías terminé sangrando, llenando todo el baño de sangre y terminando yendo para la clínica a que me extirparan otra vez el seno. Extirparan, no, que me extirparan en realidad. Entonces, tips de la recuperación: se necesitan ambas energías, la energía femenina y la energía masculina. Porque ambas son necesarias. De alguna manera la energía masculina nos hace sentir en resguardo y la energía femenina nos da ese cuidado sutil que lo masculino no puede y no sabe dar. ¿Qué recomiendas antes de tomar la decisión? Bueno, primero, estar muy segura de qué es lo que quieres y cómo te quieres ver. Tener mucha intuición con el médico al que vas a ir. Por ejemplo, en mi caso, yo no conocía a este médico. De hecho lo vine a ver ya estando en Madrid, pero a mí algo adentro me decía que ese era el camino, y a mí me estaban diciendo que yo estaba loca porque yo no tenía ni siquiera referentes de ese cirujano, pero la verdad es que todo fue maravilloso. Todas las veces que lo llamé estuvo ahí para mí, él y su equipo. A mí me pareció que todo el procedimiento que él hizo fue el adecuado, y el resultado, cómo quedaron mis senos, a mí me encantó. O sea que nada que decir del médico más que cosas buenas. Que me estripó las tetas, sí, le menté la madre varias veces también. Le dije, tú vas a ser el último hombre que le toque los senos. Me dijo, no digas eso, que todavía eres joven, pero bueno, también se caló mis mentadas de madre en el proceso. Que estés muy segura de que hay un cambio de imagen y que estés ok con ese cambio de imagen.
Porque si lo vas a hacer con dudas o porque otra persona te dijo o porque es un tema de salud, porque tienes un tema de que la prótesis se te reventó o de que inmunológicamente no estás aceptando la prótesis, pues bueno, ve si te quieres poner otra prótesis, porque si no tener prótesis te va a llevar a esto de no acepto mi cuerpo, no acepto mi imagen, inconscientemente le voy a mandar mensajes a mis hormonas para que solucionen, que eso es lo que hacen las hormonas, entonces me voy a meter en un problema médico. Entonces lo primero es que estés seguro que eso es lo que quieres, que te dejes llevar menos por las voces de afuera, que hagas una escucha interna de si el deseo está pulsando de ti o está pulsando de alguien de afuera. Esto es súper importante, no puede venir de afuera, porque si no, no te vas a sentir conforme. Y lo otro es tomar la decisión de si tú estás bien con que te quiten las prótesis nada más y te dejen tus senos como van a quedar, que a ver, también implica cuánto de prótesis te pusiste. De pronto las prótesis que te pusiste eran pequeñas y cuando te las quitan no representan un gran cambio en tu seno. Pero si tienes unas prótesis muy grandes y no te importa que ese tejido quede vacío ahí, chévere. Pero si no, entonces ve por lo que te haga sentir más cómodo. Entrar 2 veces a quirófano para que te hagan la extracción de las prótesis y luego te hagan la reafirmación o la reconstrucción no tiene sentido. Investiga hasta que llegues a ese doctor que a ti te da seguridad. Porque ciertamente podemos pedir referencias. Yo pedí referencia de mis amigas, por ejemplo. Pero los médicos también son humanos y pueden haber hecho 400 trabajos bien y uno malo y ese malo seas tú. Entonces ve con tu intuición. ¿Dónde te sientes segura sin meter tanto la cabeza, ¿no? Aunque claro, está bueno que veas referencias, que veas otros trabajos que haya hecho este médico, pero sobre todo déjate llevar por tu intuición y por tu cuerpo. Donde el cuerpo siente calma, por ahí es. El duelo de la imagen y el deseo de tener una nueva imagen. Mira, y de esto voy a empezar a hablar en la cuenta. Estamos atravesando temas con la identidad. Y hay deseos que pulsan dentro de nosotros y no entendemos qué nos están queriendo decir. Y quizás este no es el año de entender qué nos están queriendo decir, sino de entender hacia dónde quiere ir ese deseo. Los senos terminan siendo un tema de imagen. Y mi imagen es como yo me presento al mundo. Y no solo es como yo me presento aquí ante ustedes, sino como yo me presento conmigo misma cuando estoy desnuda. Y en una relación íntimo sexual, que tan seguro no me siento para explorar mi placer con otra persona con el cuerpo que tengo. Entonces, todas las decisiones que hacemos con nuestro cuerpo nos van a afectar el valor, el autoestima y los mensajes inconscientes que nos mandamos todos los días cuando nos vemos en el espejo. Yo tengo un peo con la barriga y yo todos los días me paro en el espejo y me veo la barriga. Veo cosas que nadie ve, pero yo me veo cosas. ¿Por qué? Porque toda mi atención está ahí. Si toda tu atención está en los senos y a ti no te gustaban tus senos antes de ponerte las prótesis, entonces piénsate si a lo mejor la solución no es quitarte las prótesis, sino reducirte el tamaño, cambiártela. Entonces siéntelo, sin el juicio, sin la opinión externa, que es lo que a ti te va a hacer sentir más cómoda. Yo tenía 17 años con las prótesis. Esto no es una decisión de que hoy dejo de fumar y mañana vuelvo a agarrar el cigarro, no, es ir a quirófano, afrontar una recuperación. ¿Qué tengo que decir también de la recuperación? Es mucho más rápida y menos dolorosa que la recuperación de cuando te pones las prótesis. Yo intuyo que es porque no hay ningún cuerpo extraño ahí. O sea, ya yo podía levantar los brazos a los pocos días, yo podía hacer este movimiento de pararme, que era algo que yo no podía hacer con las prótesis al principio. Entonces la recuperación fue mucho más rápida. Pero otra vez, si tú necesitas ponerte otras prótesis, que sepas que la recuperación va a ser más lenta porque sigues teniendo un cuerpo externo ahí. Y el cuerpo, bueno, necesita su integración y su adaptación, ¿no? Hay que hacer un duelo de la que éramos y de la que empezamos a hacer. Y los duelos representan tristeza, sí, y también emoción. O sea, qué rico que yo me sienta ligera. Pero oye, a veces veo la foto y digo, bueno, pero la verdad es que no se veían tan mal. Y me acuerdo cuando rumbeaba y tenía esas tetas y esos vestidos, bueno, fue una etapa. Pero la tengo que reconocer y la tengo que abrazar y la tengo que recapitular. ¿Quién era yo cuando tomé la decisión de ponerme
esas prótesis. ¿Y quién soy yo ahora que estoy decidiendo quitármela? ¿Y qué estaba afrontando en aquel momento y qué estoy afrontando ahorita? Porque a lo mejor eso tiene un hilo conductor súper interesante. Y entonces estas son cosas que no es solo lo físico, es lo terapéutico, es lo emocional, es lo espiritual. Porque también nos estamos abriendo a un masculino que termina siendo el cuchillo con el que nos cortan. Y estamos abriendo nuestras entrañas, nuestras zonas vulnerables, lo que les decía, la ternura, pero también para hacer un corte de algo. ¿Cuál es ese corte que tú estás queriendo hacer en tu vida? Llévalo a conciencia. Porque el deseo no está ahí porque sí. El deseo está ahí porque nos está avisando de cosas más profundas, de cosas adormecidas, de cosas que quieren salir. Y por eso hablaba de colectivamente el cambio de identidad. ¿Qué identidad está queriendo salir y qué tanta resistencia tiene a dejar la vieja identidad y a que esta nueva pueda aflorar? Por ejemplo, son preguntas reflexivas. La nueva imagen externa e interna y el ajuste del cuerpo a la nueva realidad. Por supuesto, esto requiere tiempo. Verte en el espejo y verte las cicatrices. Verte en el espejo y ver el proceso. Y después de que se van las cicatrices, ver cómo te queda la ropa. Y ver esa nueva tú con esa ropa, cómo se siente, cómo se ve. En mi caso la verdad es que me emociona muchísimo, me gusta mucho el cambio, me siento ligera, siento que puedo explorar, que tengo como un sinfín de cosas que ponerme sin estar pensando en el tema del tamaño de los senos. Pero habrá mujeres que tengan que atravesar un duelo más profundo porque habrán puesto todo su capacidad de ser sexy o su sentirse sensuales en esta zona, que también es una zona erógena. La sensibilidad ya yo la recuperé. Mi operación fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya yo recuperé, puedo decir, el 60% de mi sensibilidad en los senos. Pero también debo decir que la primera vez tampoco la perdí y que soy una persona que tiene mucha sensibilidad en la zona. Entonces creo que también depende de cada cuerpo. No me dejaron más preguntas. No sé si tienen preguntas por aquí. Igual si ven el video en diferido y quieren compartir su experiencia, háganlo. Este live me lo pidieron muchísimos personas que están queriendo hacerse esta cirugía, que están queriendo sentirse en cuerpo, si es esta la decisión correcta y qué aristas tienen que tomar en cuenta desde el control sabroso de saber que vas a un lugar profundo y que necesitas dejar todo cuidadito para poderte entregar a la experiencia. Entonces, gracias a los que se conectaron. Y bueno, gratitud por acompañarme porque ustedes también han sido testigos de este renacimiento y de este proceso. Para mí esto ha representado un cambio, vengo anunciando que estoy en un cambio, en una transición. Este espacio que ven es mi nueva casa y volver de la cirugía, ahora que sí me siento lista para hablar de esto en público, volver de la cirugía representó también tener una nueva dinámica familiar en la cual aproveché como todo este momento de poder salir de mi cotidiano, de mi contexto, para ver qué era lo que quería, qué era lo que sentía. Y dentro de las noticias, pues bueno, es ahora estoy viviendo aquí. Estamos afrontando un proceso de separación, Miguel y yo, no porque no haya amor, porque es un hombre maravilloso, sino porque en este pulso de la nueva identidad, pues también me di cuenta de cosas en mi relación de pareja que no quería ver. Entonces son grandes tiempos de transición para mí, pero que estoy tratando de abrazar con integridad y coherencia, y eso es lo que también estoy trayendo en las cosas que están viendo, distintas en mí, que también me han dicho que me veo distinta, que brillo distinto, que hay algo distinto en mí. Pues sí, porque a veces cuando queremos apagar el brillo, el deseo, el fuego, porque las cosas queden igual afuera, pues terminamos apagándonos también internamente. Y a veces hacer saltos de valentía como el que yo hice en una situación en donde no había prácticamente cosas malas y reprochables, implica también volver a conectar con el deseo genuino, con quién soy yo ahora en esta nueva etapa, después de 10 años de relación de pareja, 2 hijos y una migración porque vivimos afuera, ¿no? Y todo este cambio para mí ha representado un renacer que también se ve físicamente con esta decisión de la operación. Así que bueno, nada, los abrazo.